Hola, sean muy bienvenidos al canal. Espero que estén bien, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre 5 tipos de pecados sexuales más terribles de la Biblia. Si por casualidad estás atrapado en uno de estos pecados, vence. Sal de ese pecado, porque si mueres en él, no tienes salvación de ninguna manera. Este no es un video solo para descubrir pecados en el área sexual, sino para reflexionar. Si estás cayendo en estos pecados, vence porque son pecados que deshonran tu propio cuerpo. El primer tipo de pecado que vamos a ahorrar tiempo es el homosexualismo. Quiero decir que este video no es un ataque de odio hacia ningún homosexual. Si estás en ese pecado, necesito decirte lo que la Biblia habla de este asunto. Bíblicamente hablando, estás pecando. Esa es la gran verdad cuando hablamos de este tipo de cosa. A veces un video puede ser eliminado por YouTube. Este video puede ser cancelado porque algunas personas entienden que el video es un ataque de odio hacia los homosexuales. Pero repito, no estamos aquí odiando a nadie, ni promoviendo odio contra nadie, sino predicando la verdad. Estamos en un país libre y podemos predicar el Evangelio aquí. El Evangelio, dice la palabra, afirma que esta práctica es una práctica pecaminosa. Misionero, quiero liberarme, ¿qué hago? ¿Hay cura para esto? Primero, entiende que no es enfermedad. Científicamente hablando, ya se ha probado que no es enfermedad. Es un comportamiento, y tú puedes ver ese comportamiento, ese sentimiento, ese deseo, es por la práctica homosexual. ¿Puedes ver eso? Es Jesús libera. Jesús es la cura. Jesús es el remedio. Jesús es la libertad. Amén. Ven a Jesús, busca y vence eso. Renuncia a ese deseo y estoy seguro que el Espíritu Santo te ayudará en ese proceso. Vamos a ver lo que la Biblia habla sobre este asunto. Está escrito en 1 Corintios 6, versículo 9 y 10. Voy a tomar aquí la Biblia y vamos a ver lo que la palabra habla de ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y en otra versión, en la versión NBI, habla, ningunos homosexuales están en el grupo de las personas que no heredan el reino de Dios, sino abandonan esa práctica que, según la Biblia, es pecado. El segundo tipo de pecado sexual terrible es la sensualidad, exhibición del cuerpo. ¿Sabías que cuando te vistes de forma sensual, mostrando el cuerpo incluso exhibiendo tus partes íntimas? Algunas personas dicen que cuando predico sobre esto, yo paro la costura. Nadir es el nombre de ella. Hermanos, pero no es eso. No es religiosidad de mi parte. No soy religioso, no soy creyente. Amén. Soy cristiano. Pero la sensualidad, cuando exhibes tu cuerpo, eso es un tipo de pecado sexual. Tal vez no lo sabías hasta ahora, pero ahora lo estás sabiendo. Y hasta hay creyentes que ya vinieron a Jesús, pero nunca abandonaron la forma incorrecta de vestirse. La mujer cristiana, el hombre cristiano, necesita vestirse de una forma decente, con modestia, como dice la palabra, honrando su propio cuerpo. Porque cuando pecas en el área sexual, te deshonras a ti mismo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios diciendo que quien peca contra el templo del Espíritu Santo, esa persona peca contra su propio cuerpo. Es un tipo de cosa que Dios detesta, porque al fin y al cabo, Él creó nuestro cuerpo para vivirlo, para su gloria. La palabra de Dios dice que ya sea que comáis, bebáis
o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, incluido divertirse. Entiende que la lascivia es pecado. Cuando exhibes tu cuerpo como si fuera un producto, donde lo colocas en la vitrina para ser deseado, para ser codiciado, eso es lascivia. Veamos que está escrito aquí en Gálatas 5 y 19, y porque las obras de la carne son manifiestas, las cuales fornicación, impureza, lascivia es pecado. Forma parte del grupo de pecados en el área sexual. Si te encuentras en este tipo de pecado, busca librarte de esto. La palabra habla en Colosenses 3:5, donde la Biblia dice que debemos matar este tipo de deseo de nuestro corazón. Léelo, ¿está bien? Cuando termines el video, vale la pena, hermanos, creo que la palabra va a hablar contigo. ¿Ya está hablando, verdad? Vamos allá. Tercer tipo: adulterio. Es otro tipo de pecado terrible que algunas personas cometen, el famoso adulterio, que es el acto de saltar la cerca. No, mi mujer es demasiado aburrida. Déjame ir a dar una vuelta por ahí con fulana de tal. Eso es adulterio. Y si mueres en adulterio, bajarás, irás al abismo sin hacer curva, irás directo. Es un pecado que mata y destruye tu vida. Es tan serio que la palabra habla en Proverbios 6:32, donde la palabra dice: el que comete adulterio carece de entendimiento. El que lo hace destruye su propia alma. Conozco tantas personas, hermanos, que estaban bien financieramente, con la familia bendecida, y de repente el viejo y tonto dice: voy a saltar la cerca. Adulterio además entra en el mundo de la mujer usada, acaba con el dinero que tenía, acaba con el honor que tenía. Los hijos ya no respetan más, nadie respeta más, porque el adulterio acaba con la vida de la persona. Si andas saltando la cerca por ahí, tengo esta noticia para darte. Sal de ahí, porque si no, ese pecado te llevará al infierno. Y no fue para eso que Jesús te hizo. La palabra ya habla allí en el Decálogo, en Éxodo 20, versículo 14, la palabra: ya no cometerás adulterio. Dios viene hablando desde el Antiguo Testamento: no comas de lo ajeno, no saltes la cerca. Y este asunto es serio. En el Nuevo Testamento, Jesús fue muy serio al hablar de esto. Está en Mateo 5, versículo 27 y 28. Jesús mira, si miras a una mujer para desearla ahí, Jesús, si haces eso, ya sea a través de un celular o a través de la televisión, Jesús, en mi corazón, ya has cometido adulterio con esa mujer. Ve qué serio es. Ve cuán serio es el asunto. Entonces, huye de eso porque es un pecado sexual terrible. Hermanos, antes de hablar aquí del pecado número 4, cuarto: fornicación misionero. ¿Qué es fornicación? Es el acto sexual entre dos personas solteras. Es un pecado muy común en medio de la juventud y desafortunadamente, ¿verdad? Y esta idea de sexo antes del matrimonio se está volviendo normal, pero según la palabra, es pecado. Si no estás casado, todavía no estás casado, y andas teniendo una vida sexual activa antes del matrimonio, estás en fornicación, hermana, estás en pecado. Puedes estar seguro de que el sexo antes del matrimonio te lleva al infierno. El pecado encima lleva al ser humano a la perdición, ¿verdad? Es necesario que Jesús entre en la vida de esa persona para que sea salvada. Entonces es pecado. La sociedad viene diciendo que es normal. No es normal. Hace bien para la salud tener sexo, dicen. Es normal. No tiene nada de malo el sexo sin compromiso allí al final de la fiesta. Ir al motel y tener vida sexual te va a llevar bonito al infierno si no dejas esa vida, puedes estar seguro. Pero Jesús quiere salvarte. Este pecado es tan serio que la palabra dice al creyente que ni siquiera debe hablar de esto en grupos de amigos. Es un tema que ni siquiera debe ser comentado en el sentido de alegrarse o exhibirse. ¿Hay personas que se exhiben? ¿No?
cuando no era creyente, salía con 4 mujeres en una noche. La palabra dice que no debemos comentarlo en el sentido de estar bromeando o alegrándonos con ese tema. Ve lo que está escrito en Efesios 5:3, pero la fornicación y toda impureza o avaricia ni siquiera se nombren entre vosotros, como conviene a santos. Ustedes son santos. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Santo no es aquel que la gente pone en las paredes. Santo eres tú que has recibido a Jesús en tu vida. Eres llamado santo. Debemos hablar de este asunto. Un video como este también debe predicarse en la iglesia, que muchas personas no predican sobre esto, creen que es incorrecto, no se puede tocar el tema. Se debe tocar el tema, se debe alertar, porque es similar a la droga cuando la persona cae aquí, solo la gracia de Jesús para liberar a la persona. Entonces, mi amigo y mi amiga, cásense. Ahí sí, la vida sexual, el sexo no será un pecado de ninguna manera, porque estás casado. Por eso la palabra habla en 1 Corintios 7:2, está escrito así, pero a causa de las fornicaciones. Cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Ahí sí, una vez siendo constituida la familia matrimonio, ahí sí no estarás pecando. Entonces la fornicación es pecado. Quinto, masturbación. Pocas personas hablan de esto, pero es pecado, hermanos. Incluso hay estudios que dicen que es bueno para la salud que la persona practique la masturbación durante el día, pero según la Biblia, eso es pecado. Estás usando tu cuerpo para pecar. Entonces, aunque la ciencia diga que no tiene nada de malo, que incluso es bueno para la salud, y la Biblia llama esa práctica de pecado, y la palabra dice que necesitamos honrar nuestro cuerpo. Entiende esto. Ve lo que está escrito en 1 Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santificación y honor. Honra tu cuerpo, viviendo para la gloria de Dios. No puedo dar muchos detalles sobre esto porque YouTube podría bloquear este video. Por eso estoy siendo muy cuidadoso con las palabras para que YouTube no bloquee este video, pero espero que estés entendiendo desde allí. Misionero, ¿hay forma de vencer esto? Sí. Venza en la oración, pon tu rodilla en el suelo, habla con Dios, pide la gracia de Dios, ve a la palabra de Dios, pasa tiempo comiendo la Biblia, alimentándote de la Biblia. Cuando pones la palabra en tu mente, fortaleces tu mente, te llenas de cosas de Dios. Habla también con tu pastor, son recomendaciones importantes. Pide ayuda a alguien experimentado cerca de ti, en especial a alguien que ya haya vencido esto y que tú conozcas. O sea, busca ayuda solo. No mueras en el pecado, porque te vas a condenar todo muriendo en el pecado. Él es especialista en transformar personas. Espero que esta palabra haya podido alertarte, que puedas haber aprendido algo nuevo aquí en este video. Hermanos, eso es todo. La paz del Señor. Dios bendiga a todos, y huye del pecado sea cual sea, pero huye. Busca y ten una vida de santidad en la presencia de Dios, así cumplirás tu propósito de vida. La paz del Señor. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.